Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, estamos ya con nuestro primer invitado y justamente hablando de la posesión presidencial de Daniel Noboa, él se posesiona en la peor crisis, lamentablemente, de seguridad de nuestro país y aún no está del todo claro quién tomará el control de varios organismos claves. Él ha dicho que la foto oficial va a darse este domingo con todo su gabinete, pero todavía, hoy se posiciona y todavía no tenemos algunos nombres que están faltando en ese gabinete. Y de temas de seguridad, pues hablemos de cómo queda el país. El gobierno de Guillermo Lasso deja el poder y después de estos meses de que ha estado el presidente Lasso en el poder, y mucho antes de lo que se esperaba, y luego de decretar esta muerte cruzada en mayo pasado, deja una lista de pendientes para quién tomará el mando a partir de este día. Hay sobre todo saldos en rojo durante su gobierno y donde más cuestionamientos ha recibido, sin duda, es de la crisis de seguridad que ha tenido que vivir los ecuatorianos en toda su historia, quizás una de las más graves. Las cifras que dicen que en mayo del 2021 recibió un país con serios problemas de inseguridad y una tasa de muertes de 14 personas por cada 100.000 habitantes, pero se despide con más de 40 crímenes por cada 100.000 habitantes, números escalofriantemente inéditos. También le tocó heredar el descontrol del sistema penitenciario, la primera masacre carcelaria en ese año que tuvo 79 víctimas. Durante la gestión de Lasso también hubo 14 matanzas en 5 cárceles del país con 387 reos asesinados. Y en el contexto actual, en este 2023, se pronostica como el más violento de la historia de nuestro país, más de 6.000 asesinatos desde enero a octubre. Imagínense eso, números que podrían cerrar en diciembre con más de 7.000 muertes. O sea, fácil, 1.000 muertes más, es decir, que el incremento porcentual superaría el 60% con respecto al año anterior, es decir, al 2022. Y todavía hay más porque la ola de violencia ha puesto a nuestro país en el top 10 de los países más violentos. Guayaquil y Durán son las ciudades más violentas también del mundo, según el Índice Global del Crimen Organizado, elaborado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado. Y también ciudades, como mencionaba, Guayaquil y Durán, que se encuentran entre las más violentas de Latinoamérica. Esto también según un listado del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México. Bien, así pues, robos, extorsiones, secuestros, delitos que configuran un escenario donde el crimen organizado parece tener el toro por los cuernos en medio de un cambio de mando. Sobre estos temas tiene a ciegas a los habitantes, ¿no? Confirma varios expertos de seguridad que se trata del problema más grave que enfrenta nuestro país. Y bueno, hoy realmente se da este cambio de mando con mucha esperanza, pero con muchas preocupaciones de lo que es esta crisis de inseguridad. Así que para abordarlo justamente hemos invitado a don Diego Pérez, él es decano de la Escuela de Seguridad del IAEN, para hablar de estos retos que le deja este nuevo gobierno, el gobierno de Daniel Noboa, en cuanto al tema de inseguridad. Gracias, Diego, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, después de esta introducción que realmente no es, las cifras no son alentadoras, nos dejan muchas dudas, mucha preocupación. ¿Qué podemos decir de esos retos que enfrentará Daniel Noboa y del poco tiempo que tiene además? Gracias, Verónica. Gracias, Verónica. Buenos días. Sí, efectivamente, hay un escenario sumamente complejo en el que asume el presidente Noboa. Es un escenario en el que, además, hasta este momento las cosas vienen marcadas por la incertidumbre, ¿no? Hay que recordar que el presidente ha mencionado que hará sus designaciones o completará del gabinete recién el día domingo. Y hay espacios críticos ahí, no es solamente terminar de definir qué va a pasar con la anunciada fusión del Ministerio de Gobierno y el Ministerio del Interior. Esto lo mencionó hace 2, 3 días atrás el secretario o el futuro secretario de Comunicación, el presidente Noboa. Cabe mirar si es que aquello se mantiene, que me parece un error estratégico. Pero en segundo lugar, hay que pensar, queda pendiente defensa, queda pendiente inteligencia, queda pendiente el SNAI, por lo menos esos ámbitos son
cruciales para lograr atender la gravísima crisis de inseguridad. Los datos usted los ha mencionado, Verónica, y me parece que ahí además es necesario pensar que la seguridad opera dentro de un sistema, es decir, no basta solamente con atender las cuestiones coyunturales de la seguridad, sino que hay que entender cómo esta conecta con elementos del ámbito productivo, del ámbito económico, del ámbito social en general. Es decir, lo óptimo sería mirar una estrategia global, una estrategia integral para atender la seguridad, ¿no? Si no, vamos a seguir saltando de crisis en crisis y de declaratoria de estado de excepción del uno a la siguiente, Claro. sabiendo que esto no resuelve lo estructural. Eso es lo complejo. Ahora de lo que ha podido escuchar de Daniel Noboa, ¿cómo ha visto esos planes que tiene? Por ejemplo, algo ha dicho de crear unas cárceles Barcaza, por ejemplo, algo ha mencionado de un plan Fénix y también a propósito de fusionar ministerios de gobierno y del interior, que esto ha generado algo de críticas. Pero ¿cómo ha visto esos anuncios que más o menos a cuentagotas nos ha dado algunas pistas de lo que será la política de lucha contra la inseguridad del gobierno de Daniel Noboa? Bueno, voy desde el último hacia el primero que usted mencionó. Con relación a la fusión del Ministerio de Gobierno y el Ministerio del Interior, me parece que es desacertada porque estas instituciones, las instituciones en general, requieren de un nivel de especialización, de atención específica sobre los problemas. Y en el caso de la fusión mencionada de Interior y Gobierno, hay que pensar que son dos espacios críticos que va a tener, con los que va a tener que lidiar este gobierno. Es decir, interior por el tema de seguridad, gobierno por el tema de la gobernabilidad política. Me parece que son dos trabajos suficientemente complejos que requieren cabezas especializadas para atenderlos específicamente, ¿no? Y ahí yo siento que hay todavía un vacío de comprensión de la dimensión de la crisis que tenemos. Es decir, este no es el Ecuador de los 80s, de los 90s, donde los indicadores de inseguridad referían a temas internos, delincuencia común y demás. Ahora enfrentamos crimen organizado, por lo tanto me parece que hay un nivel de especialización demandada ahí. La segunda cosa, el tema de las barcazas, yo creo que el presidente sería sensato que trabaje con el sistema que existe. Las barcazas por sí mismas no resuelven el problema de las crisis carcelarias. Me parece que hay que identificar más bien los cabecillas de las bandas, extraerlos, trasladarlos a lo que ya existe. Es que yo siento que en un periodo tan corto como el que tenemos, ¿no? 18 meses, Así es. entrar en la construcción de barcazas con todo lo que eso implica, demostrar la capacidad técnica, garantizar la seguridad en esto, que tampoco es que se cuidan por sí mismas, ¿no? Pensemos que buena parte del tráfico en el Ecuador sale por vía marítima, ¿no? Entonces, digo, hay que entender que esto quizás suena bien en un spot de TikTok, pero no necesariamente es lo que va a resolver la crisis de inseguridad, ¿no? Y finalmente, del plan Fénix es poco lo que podemos decir, porque hay poca Ok, información bueno. real sobre esto. Hay un nombre rimbombante y un buen spot, eh, no mucho más. Entonces, yo creo que hay que esperar que se describa efectivamente qué es lo que esto implica, porque evidentemente necesitamos ir más allá de la situación mediática para entender que hay una estructura que debe ser atendida. Ahí a mí me preocupan los temas de depuración de las instituciones, los temas de dotarles de capacidades efectivas de esas instituciones, la planificación de la seguridad, ¿no? Es eso. Sí, es complejo lo que estamos viviendo y bueno, vamos a ver cómo se va perfilando esa política de lucha contra la inseguridad del gobierno de Daniel Noboa. Amigos, son las 7:33, conversamos con Diego Pérez. Él es docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN. Había dicho decano, corrijo esta información, fue decano, digo, pero ahora lo tenemos como docente y haciendo este análisis de los retos para el nuevo gobierno. Ahora, Diego, a su criterio, ¿cómo debería iniciar el gobierno de Daniel Noboa respecto al tema de inseguridad? ¿Cómo debería abordarlo? ¿Cuáles deberían ser sus primeras acciones, decretos, en fin?
¿Qué es lo que usted haría, por ejemplo, si estuviera en los zapatos de Daniel Noboa y le dirían, encárguese de la seguridad del país? Conseguiría un buen psicólogo en primer lugar, estando en esos zapatos. A ver, yo creo que hay que entender que se necesita tener cabezas aquí, ¿no? Entonces, para mí una prioridad, y me parece que estos debían haber sido las primeras designaciones, es tener unas cabezas, ministros que están en capacidades de administrar correctamente este sector. En segundo lugar, yo creo que mencioné ya, pero me parece que hay tres ámbitos que deben ser atendidos de inmediato, ¿no? El primero es que me parece que ninguna estrategia dentro del sector de seguridad va a funcionar si es que no se arrancan procesos de depuración en todas las instituciones que conforman, ¿no? Por lo menos aquellas que dependen del Ejecutivo tienen que ser inevitablemente observadas, depuradas, porque sabemos que hay problemas allí. La segunda cosa es que a mí me parece que hace falta una planificación que permita entender cuáles van a ser las prioridades de la seguridad. Siento que en este momento todas las instituciones están presentando sus perspectivas como prioritarias, urgentes, pero el problema que tenemos es que los recursos son limitados, el tiempo es limitado, por lo tanto, habrá que buscar cuáles son las dos, tres grandes cosas que hacer. En mi caso, yo optaría por recuperación del territorio, recuperación de las cárceles y a continuación procesos de pacificación en zonas conflictivas más urgentes. Zonas de Guayaquil, por ejemplo, de Manta, en fin. La recuperación de Esmeraldas a mí me parece que sería muy simbólica e importante, ¿no? Y luego la otra cuestión que creo que viene sobre lo inmediato es observar los procesos observar las capacidades que tienen actualmente tanto la policía como las Fuerzas Armadas, SNAI, CIES, observar cuáles son las capacidades que tienen y canalizar los recursos que se requieren para fortalecerlas. Sabemos que los procesos de compras públicas son largos, engorrosos, y por lo tanto me parece que es necesario avanzar rápidamente en eso. Pero esto va de la mano de lo anterior. ¿Qué tipo de instituciones de seguridad queremos y por lo tanto qué equipamiento deben tener? Ahora digo, usted habla de pacificación, de procesos de pacificación. ¿Eso funciona realmente o lo que funciona es la mano dura? ¿Cómo hacer un proceso de pacificación, por ejemplo, con estas bandas que tiene prácticamente tomado ciertos sectores de ciertas ciudades como Durán, por ejemplo, Guayaquil, en fin, que están realmente poniendo en zozobra a la gente, a las mismas autoridades? Ujú. Es que me parece que lo uno no va desligado de lo otro, ¿no? No podemos, no es un o, ¿no? No es o el proceso de pacificación o la utilización de la mano dura. Me parece que van de la mano, decía, porque en zonas críticas, como las que acaba de mencionar, como Esmeraldas, me parece que allí se necesitan hacer demostraciones de el monopolio legítimo de la violencia que tiene el Estado, ¿no? Demostrar y garantizar una presencia policial, militar efectiva, contundente, y ubicar las zonas más críticas para enfrentar esto con la fuerza y la legitimidad que tiene el Estado, para a continuación lograr estos procesos de reconstrucción, de reconstitución social. Hay que pensar que si cruzamos los mapas de pobreza con los mapas de violencia, nos vamos a encontrar que son muy similares, ¿no? Y por lo tanto, nos vamos a encontrar con que hay problemas de vaciamiento de la estatalidad en todos estos sectores. Entonces, se requiere una demostración de presencia del Estado. Por eso ya mencionaba, hay que pensar esto en términos de integralidad. El primer paso sí puede ser la mano dura, pero un segundo o tercer paso viene con la reconstrucción del tejido social. Bueno, importantes reflexiones que tenemos a esta hora con Diego Pérez, él es docente de la Escuela de Seguridad del IAEN. Ahora, Diego, respecto al tiempo corto que tiene este gobierno, sí hay pocas cosas que quizás podrá hacer, también el tema económico es complejo y por ello creo que va a priorizar, al menos en estos primeros meses del tema económico, al enviar estos proyectos económicos urgentes, porque obviamente sin plata tampoco puede hacer muchas acciones en cuanto a temas de seguridad. Pero, por ejemplo, hablando de lo que ha hecho este gobierno saliente de Guillermo Lazo, ¿qué se podría rescatar? ¿Qué se podría, bueno, seguir haciéndolo bien? Porque a veces
muchas veces se llega a hacer borrón y cuenta nueva, pero no siempre es lo ideal porque hay cosas que sí se hacen bien. Sí, efectivamente, creo que la respuesta fácil es decir, todo se hizo mal, ¿no? Lamentablemente en el sector seguridad siento que es bastante complicado encontrar aciertos. Siento que la crisis fue tan masiva que hay pocas cosas que terminan siendo rescatables porque también las respuestas fueron, desde mi perspectiva, al menos débiles. Pero, a ver, yo encuentro que es interesante, por ejemplo, una, un proceso, la culminación del proceso que se dio de adquisición de material, equipamiento para Fuerzas Armadas, ¿no? Entiendo que hay otro proceso en marcha similar para la policía, que viene un poco relegado, un poco detenido por cuestiones coyunturales, pero me parece que esos procesos fueron interesantes. La incorporación de nuevos miembros de la policía me parece que fue interesante en la medida de que permite dotar de más capacidades de cuerpo de fuerza para la institución, a pesar de que esto se dio de una manera desordenada. Recordemos, ¿no? Llegaron y no tenían dónde dormir, pero me parece que esto fue interesante. Luego, creo que fue interesante la estabilidad que se intentó dar al sector de inteligencia. Y esto me parece que es crucial porque muchas veces lo que hemos visto en la historia reciente, uno de los principales sectores afectados ha sido la inteligencia con la llegada de nuevos directores que despiden a toda la gente anterior, ¿no? Y creo que en este caso, en este gobierno, se intentó preservar en buena medida el equipo, los equipos que existen dentro del CIES, lo cual es importante porque permite una continuidad en el trabajo, ¿no? Las instituciones están conformadas finalmente por individuos que han adquirido especialización haciendo su trabajo. Esos me parecen elementos interesantes, ¿no? Pero creo que, nuevamente, todo esto tiene que pasar por una priorización de las decisiones, ya con el presidente Noboa, y a continuación tiene que llegar, de la mano de la priorización, quiero decir, tiene que llegar la perspectiva de cuál es el juego de largo plazo que se está intentando hacer, ¿no? ¿Cuál es la planificación, la estrategia? Así es, importante, estaremos pendientes de los nuevos anuncios que haga el nuevo presidente tras su posesión. Hoy será en la Asamblea Nacional y también estaremos pendientes de aquello. Y quiero agradecer a Diego Pérez, docente de la Escuela de Seguridad del IAEM, por comentarnos sobre los retos para este nuevo gobierno en cuanto a temas de seguridad. Gracias, Diego, por estar con nosotros nuevamente. Muchísimas gracias, un buen día.